Bienvenidos al podcast del Aprendedor, donde encontrarás conversaciones donde aprender y comprender, sobre gente atípica y diferente, con mucho de contar e inspirar. Charlas donde explorar rutinas, hábitos, habilidades, libros y todo aquello que puede resultar útil para mejorar un cachito de nuestras vidas. Muy buenas, aprendedores, ¿cómo estáis? Otro día más en un nuevo episodio de El Aprendedor, del podcast, y hoy tenemos con nosotros a Eduardo Martínez Rico. Eduardo es un escritor vocacional, ha publicado 16 libros hasta ahora, de géneros muy variados. Pronto, si todo va bien, bueno, pronto, en nada, aparecerá el 17º. Ha escrito un ensayo sobre la Guerra de las Galaxias, El mito renovado, y entre otros libros ha publicado 3 novelas históricas: Cid Campeador, Fernando el Católico, El destino del rey y Carlos V. Y Carlos V, El viaje del emperador. Aparte de literatura, escribe también periodismo, artículos y entrevistas. Ha colaborado en medios como Expansión y Época y en estos momentos escribe para la revista literaria Zenda. Desde hace muchos años ha puesto mucho esfuerzo en ser reconocido como escritor, pero ahora que se siente que lo ha logrado, o tal vez que se siente reconocido por sí mismo, lo que considera más importante es su condición de persona, de ser humano y todo lo que ello implica. Esto también lleva consigo, por supuesto, ser escritor, ¿no? Bueno, espero no haberme dejado nada en el tintero. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, César. ¿Cómo estás? Bien. Muchas gracias. Un gustazo estar aquí contigo. Y bueno, voy a contar una pequeña historia. Después de reencontrarnos en la última feria del libro, no, perdona, nos reencontramos en una feria del libro hace unos cuantos años. Sí, 3 o 4, yo creo que antes de la pandemia, ¿vale? Sí. Y ahora nos hemos vuelto a ver de manera esporádica en esos encuentros de colegio y tal, ¿no? Y la última vez que nos vimos fue la última feria del libro. Y yo, iluso de mí, sin leer tu último libro llamado Conversaciones del siglo XXI, empiezo a leerlo y me doy cuenta de que este señor tiene un callo como entrevistador brutal, haciendo entrevistas pues a lo más ganado de la cultura de este país, desde Umbral, Trapiello, Raúl del Pozo, Pedro Ruiz, Torres Dulce, Sánchez Dragón, etcétera, etcétera. Y este último que cito, el cual tuve el honor de compartir con el Mesa, escucharle en múltiples conferencias y haber mantenido varias charlas, tuve la oportunidad de preguntarle: usted, Fernando, ha hecho muchas entrevistas. ¿Cuál es la clave para hacer una buena entrevista? Y él me dijo: entrevistar es como torear. Hay que darle a cada entrevistado su lidia. ¿Piensas lo mismo que Fernando Sánchez Dragón, verdad? Bueno, de hecho yo le hice una entrevista sobre el hablar en público, sobre el hablar, y me dijo que hablar era como torear. Ajá. Efectivamente. Bueno, entrevistar también es hablar. Pues, Claro, para mí la clave, sí, o una de ellas, es escuchar. Saber escuchar. totalmente de acuerdo. Otra importante yo creo que es conocer al entrevistado, informarse un poco de quién es, cuanto más mejor. Pero muy importante escuchar y dar el protagonismo al entrevistado. No querer destacar, querer sacar la cabeza, digamos. No que eres como el Fernando Sánchez Dragón, que le gusta mucho Bueno, yo no voy a entrar en lo que hacía Fernando. Exponerse, ¿no? Que, no, pero evidentemente... Que ambos lo admirábamos mucho y lo efectivamente. querimos mucho y lo Sí. que seguimos queriendo. Pero para mí es muy importante cederle el protagonismo al entrevistado, porque a él le haces la entrevista, pues ya que se la haces, presta atención. Lo que pasa que es verdad que como Fernando era una personalidad tan brutal, ¿no? Un tío con una capacidad oral tan bestia, ¿no? Y que contaba tantas cosas que de alguna manera siempre igual solapaba. Pero bueno. Yo creo que hay que aguantarse un poco y dejar al otro que hable. Ajá. Claro. Porque para eso le haces la entrevista. Cuando te la hacen a ti, como harás el caso, sí, pues entonces ya hablas tú. Claro. Yo hoy procuraré hablar. Pero cuando hago la entrevista procuro hacer preguntas cortas, con mucho contenido y dejar que el otro destaque y que brille. Para mí es muy importante que el entrevistado brille. Claro. Si el entrevistado brilla, yo considero que el entrevistador brilla también. Como primer paso de esta entrevista, me voy a enfocar en tu faceta de entrevistador, ¿vale? Y te voy a hacer varias preguntas sobre ese punto, ¿vale? Luego te haré sobre tu lado de escritor, sobre tu obra, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, mi primera pregunta es: ¿cuál es tu pregunta favorita en una entrevista?
Pues no sabría decir, pero yo creo que una cosa que pregunto mucho es ¿por qué? Ajá. Pregunto mucho por qué. Pregunto por qué algo que sé, que surja, pregunto por qué. ¿Por qué? Uh-huh. Sí, Eso ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué has hecho luego otro? también me gusta cosas, quizá preguntar algo abstracto. Por ejemplo, al profesor que me dirigió la tesis le pregunté qué era un libro para él. Ajá. Hace poco hice una entrevista a Fanny Rubio, que saldrá en breve, supongo, en Zenda, y le pregunté qué era la poesía para ella. Preguntas así como algo como abstracto, simbólico, profundo, que descoloca un poco, pero que tiene mucho que ver con el entrevistado. Claro. Eso me gusta mucho. Te gusta mucho ir a la definición. Y yo creo que me gusta mucho también quizá... no sé, por lo que me cuentan, mis entrevistas no son muy normales, no son muy comunes. La gente no pregunta lo que yo pregunto. Claro. Y claro, la clave está en el preguntar. O sea, vamos a ver, por ejemplo, yo tengo claro que a una persona muy buena es muy difícil hacerle una mala entrevista. Sí. Si tú tienes a un buen personaje, es muy difícil hacerle una mala entrevista, porque te va a decir cosas interesantes enseguida, se va a explayar, va a ser muy bueno, ¿no? Pero también creo que las preguntas son muy importantes, claro. Y yo creo que es importante también preparárselas. Prepararse las preguntas, y aunque luego preguntes otras cosas. Yeah. Pero tú tienes una base. Yo siempre me hago un cuestionario. Ajá. Y luego pregunto sin mirar el cuestionario. Y hay veces que salen las preguntas del cuestionario y hay veces que salen otras. Me suelen gustar más las preguntas que se salen del cuestionario. Pero tú digamos que ya has hecho tu tarea. Y tienes una base a la que agarrarte. Y de hecho te agarras a ella. Claro. Quería preguntarte del libro, ¿no? Conversaciones del siglo XXI, que muchas de ellas pues, ¿no? las haces los últimos 20 años, ¿no? Pues haces entrevistas a gente pues, muy importante, ¿no? De diferentes ámbitos, sobre todo el mundo de la cultura principalmente, ¿no? También el mundo de la empresa está, también, bueno, de todo, ¿no? Hay médicos también. Médicos también, no sé, hay uno, creo. Sí, por lo menos sí, uno. Sí. Pero hay gente muy variada. Gente del mundo de la abogacía, ¿no? Sí, está Torres Dulce, está Garrigues. Uh-huh. ¿Cómo consigues que te dejen hacerles una entrevista? Pues depende de los personajes, depende del momento, depende de las publicaciones en las que estés. Que yo recuerdo, a mí me han rechazado muy pocas entrevistas. Uh-huh. Muy pocas. En general la gente te dice que sí. Sí. ¿Y por qué es? ¿Porque a la gente le gusta exponerse? ¿Por ego? ¿Tú por qué crees? Pues... ¿por qué creo yo? Claro, personalmente, claro. Es una pregunta difícil en el fondo. Sí. Pues yo creo que... que a todos nos gusta expresarnos, a todos nos gusta contar. Y luego yo creo también que una entrevista es buena. Es buena para la persona, para el personaje. Te ayuda, pues, por ejemplo, a vender libros o a tener buena fama. Hombre, claro, luego tienes que hacerlo tú bien. Tienes que dar una buena impresión. Porque si no das una buena impresión, pues mejor no hacerla, claro. Sí. Y luego también yo creo que hay un componente de ego, efectivamente, y de eso también lo hay. Pero a mí casi siempre me las han aceptado. Muy raro el que me haya dicho que no. O sea, le has preguntado a uno de estos grandes literatos, por decirlo así, le has preguntado y te ha permitido hacerla. Me ha permitido. Ahora estoy pensando un caso que me dijo que no, que quizá era un momento difícil, sí. Porque yo le vi en una especie de congreso o así. Ajá. Y me presenté a Vargas Llosa y le pedí una entrevista, sí. y no me la concedió. Claro. Pero vamos, estaba también muy sí. rápido, muy tal. A lo mejor en otras circunstancias sí que me las hubiera, sí que me la hubiera concedido. En general, cuando a muchos los se llama por teléfono y además en muchos casos sin contacto, sin recomendación, diciendo soy fulanito de este medio, me gustaría entrevistarlo. Hay veces que sí que conocí a alguien, pero en general... O sea, sí, llamabas directamente, claro, pero el tema es que tendrás una agenda de contacto buenísima. Por ejemplo, hubo una época en que hacía entrevistas para la época, que eran entrevistas muy buenas por la sección en la que estaba, que se llamaba Diálogos. Ajá. Y eran personajes muy buenos, con mucha trayectoria ya, claro. con mucho prestigio.
Claro. Y de ahí salían entrevistas muy buenas. Por ejemplo, Eugenio Trías, Ramón Tamames, Carmen Iglesias, Claro. Gonzalo Anes, que era el director de la Academia entonces, la Academia de Historia, Víctor García Laconcha, que era director de la Academia de la Española, de la Lengua. Pues a toda esa gente yo la entrevisté para la época. Claro. José Alberto Cuenca también para época. Y bueno, luego también, claro, pues todo en ese sentido va a ser más fácil, porque tú encuentras gente y ya, pues digamos que vas haciendo agenda. Entonces, pues el conocer gente te lleva a conocer más gente. Y lo que pasa es que el mundo del periodismo es difícil, está difícil. Yeah. Es muy bonito, pero es yo lo veo muy difícil, vamos. Yeah. Y los películas no están en un buen momento, creo yo. Claro. Pero bueno. Ahora están los youtubers y los influencers. Claro, y los podcasters, como tú. No, lo que pasa es que efectivamente esto es una cosa como que tira mucho, que es muy bonita, y por lo tanto se irá viendo, y pues igual que la escritura, ¿no? Igual, o la fotografía, por ejemplo. Pues siempre haremos fotos, siempre escribiremos, y las entrevistas, pues, la verdad que es un género muy bonito. Yo acabo estoy un poco cansado, pero... porque son muchas. He hecho muchas, claro. Y quiero hacer otras cosas. Bueno, de hecho, hago de todo. Sí. Sigo haciendo de todo. Sí. Pero la entrevista es un género muy periodístico. Sí. A mí me llama la atención porque es un género que está muy valorado periodísticamente, pero en cambio literariamente me da la impresión de que no está valorado. Y es que tiene un prestigio más periodístico que literario, pienso yo. Aunque hay grandes escritores que hacen entrevistas y les quedan muy literarias. Claro. Y hay otras que son más periodísticas. Y, Eduardo, si pudieras hacer una entrevista con cualquier personaje histórico, cuando digo entrevista, te digo una cena, pues una entrevista cena, Sí. ¿Con quién la tendrías y por qué? Bueno, esta pregunta me la hicieron más o menos una vez, me la hizo Marina Casado para una entrevista de Zenda. Sí. Y yo le dije que Jesús. Que me apetecía entrevistar a Jesús. Pero no por la entrevista en sí, sino porque quería conocerlo. Claro. Porque creo que se le conoce poco, que lo conocemos poco, claro. Y que no sabemos exactamente cómo era. Aquí está muy lejos y creo que no sabemos muy bien cómo era. ¿Y qué 3 preguntas le harías? Pues no sabía decirlo, tenía que probarlo porque eso es muy difícil. Es complicado. Es complicado. Pero ¿qué te viene a la cabeza ahora mismo? ¿Eh? ¿Qué te viene a la cabeza? Porque, bueno, te hubieses leído todos sus libros. Sí, no. Pues ahora que me venga a la cabeza una cosa interesante. Sí. ¿Estudiaste? ¿Qué estudiaste? Claro. ¿Estudiaste o no? ¿Lees o no? ¿Te gusta leer o no? Eso que me venga a la cabeza sí que me gustaría saberlo. Si lo suyo era más oral, innato, etcétera, o si verdaderamente estudió un texto, reflexionó, se preparó, ¿sabes? Claro. Esa es una pregunta. Esa es una pregunta. Ajá. Y luego otra pregunta que se me ocurre ahora, si él se consideraba hijo de Dios, por ejemplo. Claro. Buena pregunta. ¿O no? Pues yo creo que hijos de Dios somos todos, desde luego. Claro. Pero tal como se podía decir en su época, ¿no? Si él se consideraba a sí mismo hijo de Dios o no. Sí. Pero bueno, a mí me apetecía más conocer al hombre, ¿sabes? Al hombre, sí. A la persona. Ya. Más allá de... O sea, te irías una cenita y tal más que una entrevista, ¿no? A mí me gustaría... Sí, porque además creo que él era como yo lo veo como un hermano universal. Ajá. Nuestro. Entonces, y lo veo como un amigo. Entonces, quisiera tener ese contacto con él. Ya. Y en una entrevista se puede llegar a eso también. Claro. Otra cosa que a mí me gustan las entrevistas también más naturales, o sea, no tanto la pregunta y respuesta, sino que hay veces exacto, y hay muchas veces que escucho, claro. y hay veces que me echan unos rollos tremendos, y luego yo, en base a eso, pues ya trabajo la entrevista, sí. Pero yo escucho, dejo que el otro hable, Sí. Y como mis entrevistas son de prensa, claro. Pues entonces yo ya, en base a lo que me cuentan, pues corto, hago preguntas en medio incluso, respetando siempre lo que me dicen. Pero me parece muy importante lo de escuchar, porque hace mucho tiempo me di cuenta de que cuando escuchamos, la gente nos dice todo lo que
lo que quisiéramos saber con nuestras preguntas, sin necesidad de preguntarles nada. Ellos te contestan solo con la paciencia de escuchar, dejándoles hablar. O sea, probablemente yo ahora te esté contando cosas que tú me querías preguntar. Sí. Porque me estás escuchando. Efectivamente. Para mí, desde luego, para la entrevista, la escucha es una escucha activa. Lo creo también. Es decir, mientras tú escuchas, estás pensando, con lo cual es activa. Es un arte. Esa es una buena pregunta, ¿eh? Si mientras escuchas, piensas, igual no le prestas toda la atención, ¿no? O sea, lo que te quiero decir es que depende No. O sea, Es que, claro, es que por eso es un arte. Claro, porque tienes que pensar en lo que te dice el otro y al mismo tiempo tienes tú que pensar, por ejemplo, lo que preguntarías, si vas a preguntar o no. Sí. O sea, es un juego mental, claro. Es un juego de la inteligencia. Total. Como otros. Sí. La entrevista es un juego de inteligencia. Y muy interesante. Claro. Y de tus cientos de entrevistas, ¿cuál es tu historia favorita de todas las que te han contado? Bueno, en este caso, venga, de tu libro de conversaciones del siglo XXI, ¿cuál sería tu, sin dejar, la que dices, no sé, la que tienes mejor recuerdo, la que tienes más en tu... Bueno, yo siempre digo, a mí me gustó mucho una que le dice a Carlos García Gual, que luego hemos sido amigos. Ajá. Se la hice en la Facultad de Filosofía y Letras en la Complutense, donde yo estudié. Sí. Y es una entrevista que me gusta mucho. Hablamos de los mitos, hablamos de historia, de, no sé, de Alejandro Magno, de la literatura en general, de los héroes. Ajá. Esa entrevista me gustó mucho. ¿Conoces a David Hernández de la Fuente? Pues lo conozco por él. Hubo un día que coincidí con ellos dos. Pues porque tiene algún libro en común. Un episodio de este podcast es con él. De hecho, hace muy poquito tiempo. Estupendo. Pues creo que puede ser interesante. Pues yo sé que tiene algún libro en colaboración con él, con Carlos García Gual. Ajá. Y una vez que me los encontré aquí en la calle. A ver, qué bueno. Y también estuvo una presentación de los dos, yo creo. Sí. En la revista Leer. Ajá. Y quería preguntarte, tú que has, claro, con todas estas entrevistas, ¿cómo detectas dentro de, claro, porque tú eres escritor, ¿no? Tú principalmente te defines como escritor. Totalmente. De hecho, soy un entrevistador circunstancial que yo hice mi primera entrevista cuando estaba haciendo un trabajo de investigación sobre Umbral y fui a su casa y le fui a entrevistar para un artículo académico. Ajá. Que fue cuando me dijo que raro que no llevaba grabadora. Desde entonces me compré la grabadora y la utilizo muchísimo. Claro. ¿Cómo la estamos utilizando? Como la estamos utilizando ahora mismo. No me ha abandonado la grabadora desde entonces. Y le he sacado, bueno, y en el caso de Umbral le saqué muchísimo partido, pero no solo él, como sabemos, muchas veces. Sí, con muchas de tus conversaciones. ¿No? Exacto. Y entonces, ahí fue cuando yo hice la primera entrevista. Pero yo no pensaba nunca hacer entrevistas, ¿sabes? No era mi vocación ni mi inclinación y sigue sin serlo. Sí. Porque, vamos, yo he escrito novelas, he escrito cuentos, he escrito poemas, he escrito ensayos, he escrito de todo. Claro. Lo que pasa es que la entrevista yo la veo como algo práctico, porque es una cosa que se coloca muy bien, que te la suelen pagar. Sí. Entonces, es muy práctica y muy buena en ese sentido, pero, o sea, yo nunca dije, quiero ser entrevistador en la vida. Ya. Esa no era mi vocación, yo quería ser escritor. Y sigues queriendo ser escritor. Pues y seguro que Sánchez Aragó me pasaba igual. Efectivamente. Sí. Con sus entrevistas y con sus libros. Siempre decía yo lo que siempre le oí decía que lo que realmente sentía orgulloso era ser escritor, ¿no? Exacto. No tanto pues eso. Lo que pasa es que, ojo, también, vamos a ver, no las cosas como son. Siendo un género fascinante y maravilloso que lo es, te da la oportunidad de conocer a gente fantástica. Claro. Y eso me parece es que es un privilegio. Entonces, pues, igual que tú me has dicho en alguna ocasión que mi libro te parece increíble por la gente en la que aparece, la gente en la que he entrevistado, pues es un privilegio de haber podido conocer a esa gente. Y además con algunos de ellos luego tienes relación y sigues esa relación. Claro. Incluso con algunos te haces amigo. Incluso. Y eso es un enriquecimiento intelectual y personal maravilloso. Y en esas entrevistas detectas al escritor, bueno, a ver, tú entrevistas a gente muy con mucha trayectoria, ¿no? ¿Has detectado en esas entrevistas quién es un escritor de raza? A ver, no sé cómo hacerte esta pregunta. O sea, ¿has detectado a alguien como tú? Porque tú eres un escritor de raza. Llevas desde muy pequeño escribiendo libros. ¿Has detectado a alguien que se parezca a ti?
o que tú te veas con similitudes a él? Sí, desde luego. Yo creo que Trappier, por ejemplo, yo me identifico bastante con Trappier. Y en la entrevista se muestra así como un escritor de raza. Sí. Y yo me identifico cómo puede ser Trappier. Y eso que a lo mejor, no sé, pues puedo discrepar con él en muchas cosas, o personalmente, claro. Pero en cuanto a la literatura, la escritura, a cómo vive eso, yo me identifico. Total. Me parece que es un escritor total. Claro. Sí. Y luego, pues, hombre, en el libro hay un par de entrevistas con Umbral. Umbral también lo era. Lo que pasa es que ahí en las entrevistas quizá no se vea tanto, porque es... Yeah. Hay una entrevista con Umbral que es muy interesante, porque hablamos del futuro de la lengua y el futuro de la literatura. Y es muy interesante. Las cosas que dices, lo recomiendo al lector que lea el libro. Totalmente. Porque es súper interesante. Completamente recomendable. Además, ahora que lo has comentado, quería pues preguntarte sobre citas que he ido encontrando en el libro de Conversaciones del siglo XXI. ¿Cuál es la editorial? Dalia. Dalia. Perfecto. Por ejemplo, Luis Alberto de Cuenca dice: lo dijo Octavio Paz muy bien. Realmente cada escritor tiene un par de ideas que va desarrollando a lo largo de su vida, pero yo creo, Luis Alberto de Cuenca, que siempre hay cambios conforme van pasando los años. Y ahora te pregunto yo, Eduardo, ¿cuáles son tu par de ideas? Joder, esas preguntas muy difíciles. ¿Sí? No lo sé, yo creo que tengo más, pero es verdad que se repiten. Bueno, par me refiero, puede ser, entiendo que par es un número, ¿no? Es verdad que se repiten, y se repiten. Yo solo veo mucho, por ejemplo, con las lecturas, con los libros, que yo le doy vueltas a los mismos libros. Entran algunos nuevos, claro, desde luego, pero muchos le doy vuelta y vuelvo a ellos constantemente. Pues me encantan. Es que son muy buenos libros, entonces. Para mí sí, desde luego. Bueno, aparte para mí, para mucha gente. Claro. En general suelen coincidir con los muy consagrados. Claro. El Quijote. Los clásicos, ¿no? Tintín, que me encanta, pues vuelvo a Tintín mucho. Claro. Pues hace poco que escribí un artículo sobre Ibáñez, sobre Mortadelo, etcétera. Pues volví a eso. Claro. O sea, vuelvo a todo eso. Y se repite mucho. Ortega, vuelvo mucho a Ortega y Gasset también. Me encanta. Y luego ideas, yo sobre todo lo veo más en los temas, las lecturas y los temas. Claro. Y luego la realidad te va enriqueciendo mucho, las películas que ves, los amigos que frecuentas, los viajes. Claro. Todo eso alimenta, ¿no? Alimenta mucho. Pero yo esto que dices de Octavio Paz, a mí yo lo veo más bien reflejado en mí en las lecturas, que se repiten. No son los temas tanto. Ajá. No, yo no considero... O sea, más en lo que te interesa leer, ¿no? Por decirlo así. No tanto en lo que... Exacto. Tú. Yo creo que soy más variado que eso. Que unas cuantas ideas. De todos modos, hombre, a mí me encanta Octavio Paz, lo respeto muchísimo, me encanta. Pero yo creo que los escritores somos dados a, pues eso, estas frases. Un poco, a citar, la exageración, sí, ¿no? Y que no tiene por qué ser muy real tampoco. Que es como muy... Se busca la frase bonita, la frase... Sí. A lo mejor esto de las dos ideas, le damos vueltas, hombre, dos me parece muy pocas, ¿no? Si fueran dos, pues como que no daría mucho juego. Bueno, yo creo que un par, cuando dice un par, me imagino que se refiere a varias, no se refiere solo a dos, ¿no? Digo yo, no en términos literal, ¿no? No sé, yo reviso mis libros, la verdad, y veo cosas muy diferentes. Los temas me aportan mucho, los temas que trato, los temas diferentes. Por ejemplo, los temas históricos. Tengo una novela sobre Carlos V, estaba pensando. Sí. Pues Carlos V, el estudiarlo, el meterme en él, pues me enriqueció mucho y me enseñó cosas que yo no sabía en absoluto, cosas nuevas para mí. Aparte que es un personaje que me interesa desde niño, por cierto. Pero yo creo que tengo una gran variedad y dependo también mucho de las lecturas. Lo que sí noto es todo lo que me aporta la lectura y lo que me condiciona y me influye lo que leo. Eso es muy importante. Lo que influye, porque me influye mucho. O sea, yo sé que en lo que escribo soy muy deudor de lo que he leído. Y de lo que sigo leyendo. Pero claro, como también lo sé, pues puedo buscarlo para que me influya lo que yo creo que me influye. Entonces lo busco. Son herramientas al final. Herramientas que te sirven para escribir. ¿Tú crees que... Te iba a hacer esa pregunta más tarde, pero es lo que te dije antes de escuchar. Te dije. Te encaja muy bien. Y te iba a hacer una pregunta referente a que ¿hay posibilidad de ser escritor sin haber sido un gran lector?
Porque entiendo que al ser un escritor, ¿dónde se aprende? Leyendo, ¿no? Entiendo. Pues digo yo, me parece evidente. Yo oigo mucho últimamente decir que hay escritores jóvenes que dicen ahora que escriben sin leer. Sí. A mí me parece eso increíble, absurdo, Sí, no lo entiendo. Sí, sí. Es como, no sé, como... No sé, ¿De qué escribe? Claro, ¿y cómo lo haces? ¿Cómo aprendes? Ya. ¿Cómo aprendes el lenguaje? Claro. Es que para escribir necesitas leer. Leer te enseña a escribir. Claro. Y probablemente también escribir te enseña a leer de forma diferente y más profunda. O sea, con lo cual es un pack, como dirán ahora, muy, muy potente. Y hablar y a escuchar. Claro. Que al final es vivir. O sea, todos estamos viviendo. Yo creo que el escritor vive con mucha intensidad. Vamos, no quiero decir, los que no sean escritores también serán maravillosos, por supuesto, con sus profesiones y sus bagajes. Pero el escritor, digamos que es como que vive todo con mucha intensidad. Por lo menos yo lo vivo con mucha intensidad. Y hay veces incluso que hay que desconectar y apartarte y descansar, porque es demasiado potencia para la mente. Voy a otra cita del libro, ¿vale? Es la entrevista que le haces a Raúl del Pozo, que dice: en el periodismo nunca hay que estar de vuelta de todo. El oficio del periodismo es aprender todos los días. Y concretamente lo que a mí más me gusta es volver a ser un reportero en las esquinas del Congreso, en la M30 de Terciopelo, detrás de la estatua de Cánovas, con un blog y un bolígrafo, empezar a ser becario. Creo que no hay que estar nunca a vuelta de todo. Hay que ser becario todos los días, porque solo vales lo que vas a publicar mañana. ¿Cómo crees que uno tiene que hacer para no estar de vuelta de todo? Yo creo que es que intentando ser muy humilde. Es lo más importante. Porque tú te encuentras con gente de por ahí que están muy encumbrados y yo lo comprendo y lo respeto y lo veo y es fantástico. Pero tú captas que esa persona está de vuelta. Ya. O ya cree, mejor dicho, yo diría que ya cree que está de vuelta. Que ya cree que sabe todo, ¿no? Claro. Ya. Y falta esa humildad. Claro. Y esa humildad es la que permite que aprendas de los demás. Claro. Y porque los demás al final son tus maestros. Pero qué difícil, ¿no? También estar. Digo yo que estar en la cumbre y es ser muy difícil. Muy complicado. Yo lo entiendo. Además, es una cosa, lo he podido comprobar en mi pequeña escala, que se te sube cualquier cosa. Ya. Cualquier cosa se te sube. Es muy fácil convertirte en un gilipollas. Perdón. O sea, menos mal que luego se te pasa. Sí. Pero, o sea, que también hay que ser muy comprensivo en esto porque nos pasa a todos. Lo que pasa es que precisamente para nuestro bien, o sea, nos conviene ser humildes para aprender de los demás y escuchar de los demás. Por eso a mí me gusta mucho escuchar también, porque es como aprendes, claro. O sea, yo esto que estoy haciendo ahora contigo, pues es un ejercicio literario, es un género, pero yo ahora no estoy aprendiendo, estoy aprendiendo a hablar, eso sí. Hablar sí, porque es un ejercicio y ejercitándome hablo mejor y muevo las ideas, pero como de verdad, o sea, el que está aprendiendo eres tú. Tú estás aprendiendo mucho más que yo, pienso yo. Es muy buen concepto lo que acabas de decir. Estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Lo que pasa que es cierto que expresando las cosas, bueno, estás adelantando, luego te haré otra pregunta respecto a eso. Voy a ir a tu faceta de lector, ¿vale? Que sé que es una faceta muy importante, como ya has mencionado, ¿vale? En la España del siglo de oro había un momento de grave crisis económica, ¿no? Y hubo una gran literatura. ¿Crees que ahora se está escribiendo gran literatura? Sí, yo he escrito algún artículo en esa dirección, pensando eso. Porque el análisis que hacía mirando al pasado era que en momentos muy malos se escribía muy bien. Y entonces pensaba que en momentos actuales se escribiría muy bien también. Y sí que lo pienso. Sí que pienso que la crisis, que es muy mala para muchas cosas, para los bolsillos también, desgraciadamente para el hambre y para muchas cosas, para la literatura es bueno. Los escritores, cuando van mal las cosas, yo creo que escribimos mejor. Estamos en un momento de crisis. Somos más profundos, más ingeniosos, más... damos más lo mejor de nosotros mismos, de la profundidad del ser humano. La literatura es amiga, incluso esto también lo he pensado muchas veces también,
que escribimos mejor cuando estamos tristes, con melancolía, incluso con depresión, incluso mejor que la felicidad. Esto lo he pensado, me equivoco, pero esto lo he pensado. Yo creo que la escritura sale mejor con un poco de tristeza, de melancolía, tiene una calidad especial, una fuerza, llega de otra manera, aunque se puede hacer comedia y hacer reír, etcétera, por supuesto. Que luego, cuando hablas con los grandes cómicos, te das cuenta de que son muy pesimistas y muy filósofos. Sí. Yo estoy pensando, por ejemplo, en Pedro Ruiz, que para mí es un filósofo, Total, absolutamente. pero que luego es una persona muy grave y no en su vida. Tú le tratas su vida personal, digamos, y no es ni mucho menos. Sí, esa es una explosión de energía. Además, hay algunos casos, quiero recordar, de cómicos que son en su vida personal, que es gente triste, digamos. Gila, ¿no? Me suena a mí. No es posible, pero. Sí, Eugenia, ¿no? Bueno, de hecho han hecho. No sé, pero mi experiencia, como escritor desde niño, es que cuando yo estaba un poco triste, como que me salía mejor. ¿Crees que el peor de los clásicos es mejor que el mejor de los modernos? El mejor de los clásicos. O sea, el peor de los clásicos es mejor que el. No estoy de acuerdo con eso. Yo leo muchos clásicos que no me gustan. Y leo muchos modernos que me gustan mucho. A lo mejor esto es políticamente incorrecto o no es lo normal decirlo, pero yo es lo que pienso. Además, es más, aunque yo leo también muchos clásicos, me gusta mucho la gente de mi época. Me siento más en contacto con ellos, más comprendido, más en simbiosis. Pero no. Además, yo creo que también en literatura es muy importante la comprensión, comprender al otro, entenderlo, que te llegue. Y con los clásicos, pues es más difícil. Y si no eres una persona muy culta, imagínate. Entonces, una persona cercana a nosotros es más nuestro semejante. Y eso en literatura es muy importante, yo creo. Una persona que te llegue y que sea más como tú, que te eleve. ¿Cuáles son tus clásicos? ¿Tus libros fetiches? Bueno, me gusta mucho El Quijote, me gustan mucho las meditaciones de Marco Aurelio, me gusta mucho Ortega, como dije, de Gasset en general. Esos son algunos libros clásicos. Me gusta mucho de Cela, me gusta de Jalcarria, Delibes de un cuento entrañable. Lo leímos en el colegio, por supuesto. Delibes me parece entrañable. Y bueno, hay tantísimos, pero. O sea, esos libros estarían, por lo que dicen siempre, ¿no? Si te vas a una isla desierta y tendrás que llevarte 3 libros, esos 3 libros te los llevarías a una isla. La Biblia también me gusta mucho, son muchos libros y que te haría mucha compañía en la isla desierta. Sí. Me llama la atención que digas Meditaciones de Marco Aurelio, porque ¿no? Es un libro del estoicismo, ¿no? De los estoicos y tal, ¿no? Es como un libro fetiche, ¿no? De esa corriente, ¿no? Las memorias de Adriano, que se parece. También. Me recuerda. A mí me gusta mucho. Una novela histórica. Yo como escribo novela histórica, pues también tengo mis modelos de novela histórica. El nombre de la rosa me gusta mucho. ¿Y cuál es el libro que cambió tu vida? Sí lo hay. Pues mira, el libro que cambió mi vida, yo no sé si la cambió, pero esta historia ya la he contado una vez. Yo debía ser un niño antes de aprender a leer, que debía ser un niño un poco difícil, ¿eh? Y mi madre compró un libro de viñetas del Quijote y me lo leyó entero por las noches. ¿Con tapa roja? Pues eso es posible. Aunque yo ahora lo tengo sin la sobrecubierta. Sí. Y me lo leyó entero, antes de saber leer. Entonces, quizá eso haya sido importante en mi vida, efectivamente. Muy importante. Porque tener ese contacto con mi madre, con el libro, con Cervantes, con el Quijote, que además que para mí entonces Don Quijote era un héroe. Era un héroe. Yo no entraba que estuviera loco, ¿no? Es que no me enteraba de eso. Yo veía que hacía cosas heroicas. Era un héroe. Y luego veía, en la última página, había Cervantes con la pluma en la mano. Aquello me parecía tan entrañable, tan maravilloso. Quizás ya ahí quise ser escritor. Y no sabía leer todavía. Me parece increíble. O sea, tú eres un escritor de raza. Eso lo decía Fernando Sánchez de Alba, decía que a los 3 o 4 años ya sabía que eras escritor. Yo creo que hay muchas otras cosas que me gustan en la vida. Yeah.
Pero yo creo que verdaderamente creo que lo llevaba dentro, es decir, que lo vi, me lo enseñaron muy pronto y dije, esto me gusta mucho. Y luego hay muchas otras cosas que he visto y me ha gustado, como el tenis, por ejemplo, me ha gustado mucho jugar al tenis. Hacer fotos, me está gustando mucho hacer fotos. Pero esto, desde luego, lo vi muy temprano y dije, esto... O sea, tu vocación. ¿Viste Yo tu creo que vocación? sí, yo creo que sí. Pero claro, era tan pequeño que entonces Ya. no lo razonas. Sí, sí, Pero desde luego ya los libros ya me acompañaron siempre. Porque un poco tiempo después vinieron los Tintines. Ajá. Muy poco tiempo después. Yo creo que ya con los Tintines ya sabía leer. Pero con el Quijote no sabía leer. ¿Y cuál es el maestro o profesor que más te ha marcado en tu vida como escritor o entrevistador? El maestro. Sí. Pero como escritor, profesor... Como tú quieras. Alguien que te haya dicho, esta persona fue alguien determinante para ti. Joder, es un poco difícil porque es que hay muchos, yo creo. Sí. Pero vamos a ver. En el colegio, importante Víctor Ruiz. Muy importante. Y luego más adelante, Pazque Figueroa, que es uno de mis grandes maestros, que siempre ha estado ahí y me ha soportado. Digamos, cuando le he llamado tantas veces y tal, me da valiosísimos consejos. Hoy he hablado con él, por ejemplo. En su momento Umbral, que fue mi tema de tesis y que saqué 3 libros sobre él, nada menos. Ya hasta el punto de, ya estamos cansados. Ya estoy muy cansado de eso. Y él en su eternidad también estaría muy cansado de mí. O sea, los dos tenemos que hacer cosas muy diferentes ahora. Y luego en el colegio, en la universidad, uno muy importante fue Antonio Prieto, que era escritor, editor y profesor. Ignacio Díez, que me dirigió la tesis. Hay muchos más. No, yo he tenido profesores muy buenos. De hecho, la vista atrás he tenido profesores muy buenos. Muy buenos. Me gustaría preguntarte, porque el aprendedor trata de buscar cosas prácticas, ¿no? de habilidades, desarrollar, ¿no? De que la persona que oiga estos podcasts aprenda un poco, o sea, lo aprenda, se lo lleve así mismo, ¿no? Es un poco el concepto de aprendedor, ¿no? Me gustaría preguntarte por la practicidad de la novela histórica. ¿Para qué sirve a alguien hoy saber de historia? ¿Para qué le sirve? Sí. Pues, bueno, vamos a ver. En primer lugar, no sé si servirá o no, sí, pero que a la gente le gusta mucho. Sí. Le gusta mucho porque los libros de novela histórica se venden muy bien. Lo sé porque yo tengo varios sí, y los vendo muy bien. Sí. Bueno, muchísimo más que los otros, en general. Que ensayos, de tal, ¿no? Muchísimo más. Sí. Es lo que más se vende. A la gente le llama mucho la atención, le interesa mucho. Y luego cuando tú te pones a leer historia te das cuenta de por qué gusta tanto a la gente, porque es apasionante. Es que es apasionante. Es como es una novela, pero a lo grande. Es como un novelón. Sí, la historia es un super novelón. Sí. Lo que pasa es que mi experiencia es que en general está contada de forma un poco farragosa. Es difícil. Y por eso la novela histórica tiene tanto éxito. Porque la novela histórica es amena, es divertida, es entretenida. O sea, digamos que el material es increíble. Ese es el que utilizamos todos, los novelistas. O sea, cualquiera, eso está para el que lo quiera coger. Pero claro, luego hay que tener en primer lugar el esfuerzo grande de asimilarlo, de leerlo y asimilarlo, que ya es bastante, que es muy difícil. Porque pues muchas veces son tomazos difíciles de leer. Y luego tener la habilidad de contarlo de una forma amena, divertida, etc. O, bueno, según cómo sea la novela, según cómo sea el libro. Sí. Eso en primer lugar. ¿Y para qué sirve? Pues, hombre, pues yo creo que es una cultura muy importante para manejarte por la vida. Yo pienso que sobre todo les debería servir más bien a los políticos y a los gobernantes. A eso sí que les debe servir, a nosotros mucho menos. A nosotros es una cultura, pues como que sabe de historia del arte o de filosofía, no sé, es como... Pero sobre todo a los que debería interesarles es a los gobernantes y a los líderes, ¿no? A los líderes de nuestra sociedad, por decirlo así, para entender el momento en el que vivimos, ¿no? De hecho, los hay muy interesados en eso. Napoleón era un apasionado de la historia, por ejemplo. Y
¿Cuál consideras ahora mismo para un español de a pie en 2023 que son las lecturas imprescindibles? Es decir, leer a Quijote, a Ortega, has comentado, Séneca, Menéndez Pidal. ¿Cuál crees tú que, si tuvieras que decir 2 o 3 lecturas imprescindibles para la persona de hoy, cuál dirías que son? Lo que pasa, por ejemplo, con el Quijote es que es una lectura que, aunque ese español ya se parezca mucho al nuestro, en la evolución del español se entiende bastante bien, pues no deja de ser un clásico. Por ejemplo, Pere Reverte hizo un libro adaptando eso y que le quedó muy bien. Entonces, podría ser interesante leer el de Pere Reverte. ¿Qué se llama? Pues se llama es el Don Quijote, es el Don Quijote de la Academia Escolar. Vale, okay. Que eso es interesante, yo lo compré, lo tengo. Porque el Quijote es pues es difícil, algo difícil, ya. Pero bueno, imprescindible, pues desde luego que es maravilloso, sí. Lo aconsejo. Pues no sé, las meditaciones que he dicho, pues, también puede ser un poco difícil, la verdad. Sí. Pero muy, muy interesante. Ortega, que has dicho, que me encanta. Ortega es claro, es más asequible, es muy profundo, pero te lleva de la mano, no es tan difícil. Es muy interesante, desde luego. Y uno de los libros que más me ha impactado es La Reunión de las Mesas. Un libro que cuando lo leí me quedé alucinado. Además de una actualidad me pareció tremenda. No eso es lo que entendí. Igual hay muchas cosas que han perdido. Sí, yo tengo las obras completas porque fueron de mi abuelo y las heredé. Y cojo de allí, por aquí, por allá. Leo, muchos son artículos, casi todos son artículos. Ajá. Y siempre encuentro cosas interesantes. Y luego además que está muy bien escrito aquello, te enseña a escribir. Es fantástico. ¿Y algún otro libro que quieras sin duda, pero a ver, es que también me puede ser un compromiso porque sí, ¿no? Tú vete a los clásicos y ya sí. ¿no? Ahí no dejas a nadie. Bueno, si te viene a la sí, cabeza no, si estoy no pensando. Nada. Hombre, a mí me gusta mucho el Cantante de mi Cid, que también es de leer. Claro. Lo que pasa es que luego, no sé, considero que se puede leer, por ejemplo, libros sobre el Cid. Yo he escrito uno, sí. Con mucho esfuerzo, con sí. mucha pasión, sí. Y se puede acceder a ese personaje de esa historia. Tu primer libro. Mi primera novela publicada, pero saqué otros libros. Ah, vale, novelas se puede disculpar en historia. Porque Cantante de mi Cid también lo considero difícil de leer. Como yo estoy pensando en un lector normal del siglo XXI. ¿Tú crees que eso a un oyente, ¿no? que tiene que comprar un libro, pues cómprate el Cid? ¿Tú crees que va a entender cosas que le van a servir para su día a día en 2023? ¿Para entender algo más? Yo creo que los libros ya no es que nos permitan entender nuestra vida o nuestro día a día, sino que nos dan una compañía tan maravillosa que eso es más que suficiente. O sea, te reconforta. Sí. Te hacen que vivas con más ganas. Que quieras leerlos, que volver a los libros, que vivas con más energías, con más ilusión. O sea, no hace falta que te ayuden a entender nada. Ya solo con eso es como... Con el hecho de leerlos. Es un peto y un espaldar. Es una ilusión tremenda, unas ganas tremendas. Eso es más que nada. Y por supuesto sí que te ayudan a entender. Por supuesto, porque la filosofía te ayuda, por ejemplo. Luego una cosa también, yo creo que es importante que los libros te reconcilian mucho contigo mismo. En ese diálogo que mantienen contigo, en el fondo, al final es un diálogo contigo mismo. Sí. O sea, el libro es como un amigo que te da pie, te saca temas, pero en el fondo eres tú el que está ahí cargando todo. Claro. Y entonces... Un partido de tenis, ¿no? con el libro. Sí, está entre el tenis y el frontón, diría yo. Entonces, yo creo que hace que te reconcilies contigo mismo. Y por lo tanto, yo creo también que seas mejor persona, mejor ser humano, en cierto sentido, y que te comportes mejor con los demás. Porque estarás como más apaciguado, en cierto sentido. Yo creo que la palabra es reconciliar. Y luego, pues no sé, que
Que los libros enseñan muchísimo y lo que aprendes en los libros siempre lo puedes poner en práctica constantemente. Siempre te surgen momentos para ponerlo en práctica. Porque puede ser un libro de un tema u otro, un estilo u otro. A mí ahora me interesa mucho la economía, por ejemplo, dentro de aprender economía. O fotografía, leo libros sobre fotografía también. Pues yo veo que son cosas, y hay muchas otras, que tienen aplicación enseguida, constantemente. Sí, pero eso es como muy práctico, ¿no? Porque si dices, oye, quiero hacer una fotografía, ¿cómo aprendo a hacer una fotografía? Eso es muy práctico. Eso es muy práctico, ¿no? Pero por eso te decía que los grandes clásicos, llevarlo un poco, porque yo creo que tienen tanto que enseñarnos y tanto que decirnos, lo que pasa es que yo creo que muchas veces a la gente le parece... Hombre, hay una cosa, por ejemplo, que yo creo que es importante para empezar, que primero, que te enseñan a hablar mejor, te enseñan a escribir mejor, te enseñan a pensar mejor. Es que ya solo eso... Es que eso ya te da todo. Lo que pasa es que eso no lo ves a corto plazo, es más a medio y largo, ¿no? ¿Me explico? Yo creo que eso lo ves, sí que lo ves. ¿Sí? Y yo he hablado con alguna persona de esto y notan la influencia del libro y del estilo, incluso a la hora de escribir. Gente que no son escritores, Ya. que, o sea, notan esa influencia muy positiva. Ya. Claro, si lees muy poco, pues es difícil que escribas bien. Y también es difícil que hables bien. Pero, o sea, la persona, generalmente la gente que escribe muy bien es gente que lee mucho. O que ha leído mucho, que lee mucho. Y la gente que habla, pues también. Hombre, también es muy importante la práctica, claro. Una cosa y otra. Me gustaría ir a la actualidad más rabiosa, ¿no? Y que nos cuentes un poco sobre el libro de relatos que lanzas en breve, el cual se llama A quien se atreva a leerme, ¿vale? Y que nos cuentes un poquito de qué va, cómo lo lanzas, etcétera. Pues sí, es un libro que está saliendo ahora, está siendo publicado ahora, que son cuentos. Yo creo que es uno de mis mejores libros. No sé la comercialidad que vaya a tener, porque el género de relatos no es tan comercial como otros. Como la novela histórica, algo que yo tampoco puedo entender muy bien, la verdad. No se entiende muy bien, porque, pues no sé, un relato corto puede ser tan atractivo como una novela. Y incluso más práctico, porque lo lees en un momento que tienes en la piscina o que tienes una... Sí, que va a ser en un trayecto en autobús, ¿no? Exacto, en metro. Para el metro maravilloso, por ejemplo. Bueno, para un montón de circunstancias. O sea que es muy práctico. Y luego puede tener una calidad. Pero yo hablo, lo he corregido, por ejemplo, hace poco para sacarlo, para editarlo, y me he dado cuenta de que el libro, vamos a ver, no es autor. Pero vamos, comparándolo con otros incluso míos, yo creo que es de los mejores, a mi modo de ver. Y es muy variado, es una antología de relatos de más de 20 años de mi vida, que son muchos, y que yo he cribado bastante, he seleccionado bastante, he dejado muchos fuera, buscando los más potentes. Y se titula A quien se atreva a leerme, porque el primer cuento es A quien se atreva a leerme. Y es, a ver si lo puedo contar brevemente, un señor va a una librería de viejo y se encuentra con un libro. O sea, un señor va a una librería cuando es ya viejo. No, a una librería de segunda mano. De viejo. Vale. Y entonces encuentra un libro que pone, que es un libro como de diario, las páginas en blanco. Y entonces lo comenta el librero, que es amigo suyo, y dice, uy, este libro que tienes aquí, qué curioso, ¿no? Que tiene las páginas en blanco. Y sí, además es muy raro porque no está garabateado, ¿no? Es normal que un niño no haya pintado. Pues fíjate lo que pone fuera A quien se atreva a escribirme. Ponía fuera la tapa. Y entonces dice, pues me lo voy a llevar, te lo voy a comprar. Dice, no, te lo regalo porque tú eres muy buen cliente, te lo voy a regalar. Llévatelo. Entonces se lo lleva y el señor que fue a comprar el libro, pues era un señor que había intentado escribir muchas veces, pues, mucha gente, que había llegado a la conclusión de que no tenía ningún talento para escribir. Y entonces lo abrió A quien se atreva a escribir. Se puso a escribir, es que todo el libro lo escribió.
Y resulta que eso se publicó y que se convirtió en un bestseller. Y al final decidió llamar al libro A quien se atreva a leerme, que es el título del cuento y el título de mi libro, que es el título que tiene el lector en las manos. Que eso es un juego metaliterario. ¿No? Y ese es el cuento. Que además yo creo que también da mucho para pensar eso. Ese cuento yo lo publico en Zenda y tuvo bastante éxito en el lector, me gustó mucho. Sí. Y luego vienen muchos otros cuentos. ¿Cuántos son? Pues creo recordar que son más de 80, creo recordar. No me estoy equivocando, son 50 y tantos, sí. 80 y tantos. Sí. Pero son muchos. Son escritos los últimos 20 años. 20 años, sí, porque es que además, vamos a ver, yo durante muchos años, para mí, escribir literatura era escribir cuentos. Porque yo no escribía novelas, no escribía ensayos, escribía cuentos. Aparte de las cosas del colegio, trabajos, etc. Entonces, desde pequeño en el colegio, me dediqué a escribir cuentos. Tengo muchísima experiencia con los cuentos. Y para mí es una gran alegría escribir un cuento, porque es muy potente, muy profundo y muy literario. Ahora escribo mucho menos, porque me dedico a otros géneros, la verdad. Y ahora, pues en vez de escribir cuentos, me dedico más a las novelas. Entiendo que al ser siendo un proceso creativo, a la hora de ponerte a escribir, pues es un relato, un artículo, me gustaría saber cómo afrontas ese proceso creativo, por dónde empiezas, cómo unes las piezas. Pues vamos a ver. Se puede dar varias circunstancias, ¿no? Mira, voy a poner un ejemplo. Hace poco murió Francisco Ibáñez, ¿no? Sí, que habla de muerte de Filemón. Sí. Bien, entonces salió la noticia de la muerte. Y yo creo que era un sábado. Sí. Entonces tuvo una conmoción muy importante. ¿eh? Sí. Fue una las redes sociales. Tremendo. Y entonces yo me fui a los libros de Ibáñez que tenía, Superhumores, cómics, etc. Y empecé a leer. Y entonces ahí me di cuenta de que me apetecía escribir un artículo. Claro. Y entonces hay un hecho, digamos, hay unas lecturas que a mí me gusta documentarme siempre. Y luego hay un deseo, más que un deseo, todavía más importante que un deseo, hay una necesidad. Con Sánchez Dragó me pasó lo mismo cuando murió. Tuve necesidad de escribir un artículo sobre él. ¿Vale? Necesitas escribir, porque yo creo que eso es lo mejor. Artículo, por cierto. Muchas gracias. Yo creo que eso es lo mejor, cuando tú lo necesitas. O sea, no es que te apetezca, es que necesitas hacerlo. Yeah. Y entonces, en el caso de Ibáñez lo escribió, además estos artículos son los que más éxito tienen. Bueno, porque en este caso es que, como tú también has visto, hubo una conmoción. O sea, es que Ibáñez ha sido muy importante para todos nosotros desde pequeñitos. Y aparte es que, la verdad es que muchas veces la gente que fallece crea un interés increíble. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que igual en vida la muerte es tremenda, ¿no? Yo creo que es el principal tema. De hecho, tú fíjate, para la literatura los dos principales temas son el amor y la muerte. Yo diría que más la muerte. La muerte, de que es un misterio, es una conmoción, es un vacío, puede ser de una persona más o menos cercana, un padre, una madre, un amigo. Pero tú escribes un texto con el tema de la muerte y eso tiene una potencia tremenda. Y luego, claro, cuando es un personaje muy público, es que en el caso de Ibáñez, pues es un personaje que nos ha marcado en la infancia, a una generación, ¿no? A varias generaciones. Y puede ser otra persona, vamos. ¿no? O sea, que la chispa, por decirlo así, de ese proceso creativo muchas veces es la necesidad que tienes de contar algo, ¿no? Sí. Luego además tú lo puedes ver claro. O sea, yo muchas veces lo veo claro. O sea, sobre qué quiero escribir. Muchas veces. O sea, lo ves claro antes de empezar a escribir. Sí. Ajá. Los artículos, por ejemplo, son muy claros los artículos. Luego, en los cuentos, por ejemplo, pues tienes una imagen, por ejemplo. Una imagen, o vas por la calle y una cosa te llama la atención, puede ser un portal, por ejemplo. Eso me ha pasado. Un portal.
un portal desde fuera, ¿no? Con el ascensor en el fondo. Sí. Pues eso, ahí ves un cuento. Ajá. Y lo he hecho. Ajá. El cuento de a quien se atreva a leerme, Sí. nace de una librería de viejo que yo frecuento. Ajá. Y bueno, pues Sí. no, todo es ficción, Sí, sí, pero sí, digamos sí. que Pero las circunstancias es parte de tu están vida. vividas. Claro, claro. O sea, es en el fondo es como una claridad, ¿no? Es que tú ves una cosa clara, nítida, y te apetece hacerlo. Tú como que lo ves claro, algo que ves claro. Y con la novela, pues también, un poco parecido. Con las novelas también. Y luego la rutina de ello. O sea, una cosa es, o sea, llega la chispa, por decirlo así, viene la idea, empiezas a trabajar en ello y luego hacer el relato, libro, ensayo, novela, lo que sea, o sea, el libro, vamos a decirlo así, que ese ya es el día a día, que es un proceso pues, ya largo y tedioso, ¿entiendes? Tedioso. Hombre, tedioso no, pero es como ir a la Tedioso oficina. me refiero a que Es como ir a la oficina. Efectivamente. Hombre, un artículo no, porque un artículo, pues, aunque tiene su proceso y si lo quieres hacerlo bien, pues yo por ejemplo, pues ahora los escribo a mano, luego los paso al ordenador, luego le doy otra pasada, o sea que no es ahí ponerte a escribir lo que salga. Total, No. sí. Aunque tampoco hay que marearlos mucho, que Ya, los puedes estropear, ¿eh? Ya. O sea, no hay que manosearlos mucho, en mi opinión, pero sí que los trabajo. Y luego ya los libros, claro, los libros es como ir a trabajar. Es como ir a trabajar. Claro. Es una oficina. Claro. Es disciplina. ¿Cuántas horas escribes diariamente? Pues no lo sé, no sé, porque es que ahora no se trata de horas. Porque vamos a ver, yo no escribo materialmente muchas horas. Ya. Yo lo que hago muchas horas es leer, es documentarme, trabajar, pero lo que es, o sea, el hecho de, o sea, para mí escribir es como los 100 metros lisos. Ya. Es algo mucho más rápido. Cuando ya te has documentado y tienes lo tienes, pues, efectivamente. Ya. O sea, lo tienes todo en la cabeza y lo plasmas. Pero no estoy ahí horas para hacer eso, no. Eso puede ser una cosa rápida. Pero antes me he tenido que preparar muy bien. De hecho, para mí, hay veces que sospecho que es más importante la fase de preparación que la ejecución. Más importante la preparación, mucho más importante, diría yo. El planteamiento lo es todo. ¿No? El prepararte, o sea, lo que tienes que hacer para escribir. O sea, y una vez que estás preparado, sale solo. O sea, es que, y más bien no complicarlo demasiado, porque si le das muchas vueltas igual lo estropeas. Claro. La naturalidad que se pierde, claro. Pero bueno, hay muchas formas de escribir. O sea, Sí. ¿Cómo te ha ayudado un fracaso, lo que pareció un fracaso, a triunfar después? Es decir, ¿tienes algún fracaso favorito? Cuando digo fracaso me refiero a algo que dijiste, madre mía, lo que he hecho y tal, y de repente eso en un tiempo lo he hecho. Menos mal que hice eso. Hombre, desde luego hay una cosa importante que yo creo que es lo que yo llamo vocación, vamos. Que si tú continúas con todo lo que te pasa en la vida, que te pasan muchas cosas, como a todos nos pasa. Si tú sigues trabajando, sigues escribiendo, publicando, sacando libros, Sí. es que yo lo llamo vocación porque no se me ocurre otra cosa. Sí. Además que no soy masoquista. Yo no es que haga esto por masoquismo. Es que es algo que me desborda desde dentro. Y seguiré haciéndolo. Lo que pasa es que, claro, en la vida pues hay que compaginar muchas cosas, hay que sacar adelante muchas cosas, hay que vivir, etcétera. Pero vamos, es que yo ya he llegado a un punto como que esto me va solo, ¿sabes? O sea, yo escribo como cuesta abajo. ¿Qué te hubiera gustado que te hubieran recomendado cuando empezaste? Ahora, con la visión que tienes ahora, que te hubieran dicho con 20 años, haber hecho esto.
No sabría decirte, la verdad. No sabría decirte porque, no sé, porque al final creo, igual que he dicho antes, que los maestros son los demás y lo son, y yo tengo muy buenos maestros, muy buenos escritores que me han enseñado. Al final creo también que el principal maestro es tú mismo, ¿sabes? Y que como más se aprende, pues también es pues ese en el día a día, las cosas que te van ocurriendo, los problemas que vas encarando, es como más aprendes, ¿no? Ya. Y alguien que tiene 20 años y quiere empezar a ser escritor, ¿qué no le recomendarías? ¿Qué no les recomendaría? Hombre, a mí hay una cosa bastante evidente, que es que yo le pregunté, por ejemplo, a Antonio Prieto, que es un escritor, profesor que tuve, Sí, que murió hace poco, fue uno de mis maestros también. sí. Me dije que qué le recomendaría a un joven escritor. Y me dijo que lea. Pues sí, por supuesto. Sí. Que escriba. Evidente. Sí, evidente. Claro. Pero es que no es tan evidente. Y bueno, Ya. lo hacen, ¿sabes? Ya. Lo hacen poco. Claro. Yo creo que hay que hacerlo. Hay que empeñarse. O sea, en esto hay que empeñarse. Para sacarlo adelante te tienes que empeñar. Si no, no lo consigues. Me voy a poner en plan novelesco. Si tu vida fuera una novela, ¿cuál sería su título? ¿Su título? Sí. No sabía decir. Bueno, pues te voy a hacer otra pregunta. ¿Cuál es la palabra que mejor te define? Pues quizá constancia. Te juro que lo tenía en la cabeza. Sí. O sea, das esa... se irradias todo eso completamente. Es que la palabra la tiene en la cabeza. Quizá constancia. Y que conste Sí, que sí. a lo mejor preferiría otras. Ya. Sí, Pero sí. yo creo que soy así. Soy constante. Soy muy constante. Me lo dice además familiares. Me lo dice mi padre. Me lo dicen. Y además que no me cuesta nada serlo. Es como, pues eso, como eres de una manera, ¿no? Eres rubio, eres moreno, pues lo eres. Pues en este caso, además que yo creo que no lo soy solo con la escritura, lo soy con todo. En cuanto algo me interesa, soy constante en eso. Y cuando deja de interesarme ya no lo soy, quizá. Puedo volver, pero soy muy constante en todo. Y claro, con la escritura, la lectura total y con el estudio, claro, los temas que me interesan. ¿Constante para ti es lo mismo que persistente? Pues no sé si es lo mismo, pero... Yo tendría que es lo mismo, ¿no? Pues probablemente. Te lo digo porque Camilo José Cela decía que el secreto del éxito en nuestro entorno, en nuestra cultura, en España y tal, es la persistencia, la constancia. Si eres constante, luego sigues. Totalmente. De hecho, hay una frase que la he leído en internet, que no sé si era verdad, porque como en internet salen cosas que no son de verdad, sí. Pero hay una frase que dicen que dijo Doris Lessing, que fue premio Nobel de Literatura, que era Doris Lessing. Era algo así, como que el problema no estaba en la inteligencia o en el talento. Sí. Que lo que faltaba no era eso, lo que escasea no es eso, que lo que escasea es la constancia. Y yo estoy también con ella desde luego. Porque yo veo por ahí gente, o sea, yo veo que hay mucha gente inteligente, mucha gente valiosa, desde luego, y gente muy buena, y gente muy inteligente. Pero ya, o sea, verdaderamente lo que es la constancia, eso ya yo creo que no lo tiene tanta gente. O que se dispersa. Mi padre, por ejemplo, admiraba mucho de mí eso, porque él no lo era, él era muy inteligente, pero no era constante. Y tenía muchos talentos y muchas capacidades, pero como que no se concentraba bien, ¿no? A mi modo de ver. Y en cambio, por ejemplo, tengo una frase, en mi novela del Cid hay una frase que dice: solo la constancia es regalo del cielo. Y me acuerdo que cuando estaba escribiendo esta frase, él me dijo, me llamó la atención de la frase del Cid, porque, y además que yo creo que es un regalo del cielo, porque yo no he sido merecedor para esto. O sea, yo no he hecho nada para ser constante, para ser persistente. Sí. Pero claro, cuando lo eres, pues es verdad que es mucho más fácil que lleguen las cosas buenas, claro, porque es que el agua
acaba horadando la roca. La gota de agua acaba horadando la roca. Lo sabemos todos. Solo por eso acabas consiguiéndolo todo. Gota a gota hace charco, ¿no? Dicen, ¿no? Así es el dicho. Bueno, en este caso, a mí lo que me llama mucha atención es que la gota pueda acabar con la roca. Claro. Sí, como algo tan duro, ¿no? Ya, gota a gota. Imagino que conoces muy bien el decálogo de Hemingway, ¿no? Sí. ¿No? Que bueno, te voy a recitar muy rápido. Lo voy a comentar. Sería: 1, permanece enamorado. 2, esfuérzate en escribir. Como digo, el decálogo de Hemingway del escritor. No me he expresado correctamente. Sí. ¿Vale? No, pero sabía cuál. Sería: 1, permanece enamorado. 2, esfuérzate en escribir. 3, mézclate estrechamente con la vida. 4, frecuenta el trato con los escritores consagrados. Ese lo haces fluidamente. 5, no pierdas el tiempo. También. 6, lee sin tregua. 7, escucha la música y mira la pintura. 8, no intentes explicarte. 9, sigue siempre el impulso de tu corazón. Y 10, calla. La palabra mata el instinto creador. ¿Cuál de estos principios te parece el más relevante? Me parecen interesantes todos, Sí. pero no me parece súper relevante ninguno. O sea, me parecen interesantes todos. Por ejemplo, el de relacionarte con autores consagrados me parece interesante, sí, porque de eso te viene mucha formación y muy buenos conocimientos, etcétera. O sea, eso te va a ayudar un montón. Claro. Eso es muy práctico, además, claro, por supuesto. La palabra mata el instinto creador me parece interesante también, porque yo pienso que es mejor pocas palabras y muchos hechos. Ajá. Y para mí la escritura es un hecho, mientras que hablar y hablar, claro, yo pienso que se nos va la fuerza por la boca muchas veces. Claro. Pero mucho, eso es lo que yo pienso. Interesante también. Permanece enamorado. Pues interesante para escribir también, pero incómodo para vivir. Porque el amor es es una gaita, vamos. ¿Para qué nos vamos a engañar? Por lo menos para mí me parece. Pero, o sea, son interesantes todos. Ya. Pero no me parece tampoco ninguno. Ya. Luego, pues, la música es interesante, la música de pintura es interesante. Desde luego, o sea, todo me parece interesante. Yo tengo un decálogo, por cierto. ¿Ah, sí? Sí, hace poco lo escribí, lo publiqué en Zenda. Si lo quieres ver. Pues sí, claro. Ya, se llama. Lo pongo en las notas del episodio. Sí. Porque creo que viene muy bien el caso. Se llama. Un decálogo del escritor. ¿No? Es igual, pero bien. Perdón. Muy bien. Sí, claro. Por supuesto. Qué bueno. Sí. Decálogo muy personal del escritor, como se llama. Sí. Ajá. Bueno, Eduardo, ¿y qué te gustaría que te preguntaran y nadie te pregunta? Pues nadie me pregunta para qué escribo. Uh-huh. No, nadie me lo pregunta, pero tampoco es, pero y yo contestaría, ahora se me ocurre, que simplemente para vivir y para ser feliz. Para ser feliz y para vivir. Para vivir mejor. Es una forma de vida. Para vivir con más calidad de vida, para mí lo es. Yo escribo y soy más feliz, mucho más feliz. Además, escribir es muy gratificante, para mí es muy gratificante. El artículo que escribí sobre Ibáñez, por ejemplo, me fue muy gratificante. Luego, ver que ha gustado tanto, súper gratificante. O sea, para vivir con más calidad y luego para ser feliz, desde luego. Y también para conocer mejor, porque escribir es como, o sea, cuando escribes estás como, eso lo sabría muy bien Ortega, seguro, estás investigando, estás aprendiendo un montón. Leer también, por supuesto, pero escribir es que es un poco, es como que te deslumbras con tu propia luz, mientras vas avanzando por el túnel. Escribir es avanzar por el túnel. Esto se ve muy bien, todavía mejor pienso yo con la poesía. Claro. Estás escribiendo poesía y vas como tanteando por la oscuridad, pero vas haciendo luz. Es un abismo, si en el fondo la vida es un abismo. Vivir estamos en un abismo. Y la escritura da mucha luz. Por eso nos gusta tanto leer también. Los buenos lectores nos sentimos muy iluminados por los escritores.
para la vida cotidiana. Eso que decías antes de para qué sirve leer, qué nos puede aportar para la vida cotidiana, pues todo. Si tuvieras que elegir una lista de 3 cosas imprescindibles en la vida, ¿cuáles serían? Ser cosas, pero no tiene por qué ser cosas. 3 cosas me refiero a 3 actos. Has dicho leer, escribir. Yo te diría en tu caso leer, escribir. ¿Y cuál sería la tercera? Amar, por supuesto. Amar, pero no tiene por qué ser amar a una mujer, que también. Sí. Pero amar a tus familiares, a tus amigos. Sí. Amar, o sea, el tener esa sensibilidad de conmoverte, de apreciar, de valorar, de querer. Eso es muy importante, de valorar a la gente. Eso es muy importante. Si pudieras elegir una sola cosa, ¿qué elegirías? ¿Belleza, sabiduría o vivir muchos años? Vivir muchos años, no. Eso para mí es lo menos importante. Desde luego vivir con buena calidad, pero muchos no me apetece. Eso lo descartamos. Sí, eso lo descartamos. ¿De sabiduría y belleza entonces? Pues yo te diría, ahora que lo pienso, pero se me ocurre ahora. Yo creo que belleza para la juventud y sabiduría para la madurez y vejez. Eso es lo ideal. ¿No te parece que la sabiduría es bella? A mí la sabiduría es lo que más me gusta de todo. Es lo que más me gusta. Sí. Pero como tampoco sabes muy bien lo que es, pues no sabes tampoco muy bien lo que hacer para merecerla. Ya. Porque yo tampoco creo que la sabiduría sea ser muy culto y tener muchos conocimientos. Para mí eso no es ser sabio. Para mí ser sabio es algo mucho más profundo, es más material, evanescente, y al mismo tiempo también más práctico y más importante y aplicable a la vida. Pero no es tampoco, no son muchos conocimientos, y yo me estudio muchísimo, etcétera. Sí. Pero para mí el sabio, quizás esté más en la persona que sabe aconsejar bien, todo eso. Ese puede ser sabio, se me ocurre ahora. Sí. Pero tampoco sin darle mucha importancia a eso. Ya. Yo creo que la gente lo capta, ¿sabes? Sí. La gente lo ve desde fuera y dice, ese es un sabio, fulanito es un sabio, tal. Lo ve desde fuera. Por el comportamiento que tienes también, por la actitud quizá. Y la belleza, hombre, la belleza, lo que te das cuenta es que la belleza es muy fuerte, o sea, tiene un impacto muy fuerte en la vida, en los demás. Entonces... Pero la belleza no tiene por qué ser solo física, ¿eh? Puede ser algo musical, no sé. Total. Hombre, también para una persona que escribe es fundamental, porque yo creo que todo lo que veremos al final, creo que es que vamos a bello, o sea, llegar al otro, quizá, más. Llegar, fundirte con el otro, como verlo, tocarlo. Tocar al lector, como decía yo en un artículo antiguo. Cuando el escritor toca al lector en un artículo sobre artículos, precisamente, sobre artículos de prensa, que hablaba de cómo los escritores, pues Javier Marías, Umbral, Vicente, toda esta gente, ¿no? Pues cómo tocaban al lector, ¿no? En una página, ¿no? Conseguían tocar. Eso es muy importante, es fantástico. Imagínate, estás escribiendo cuando el lector tú le has llegado, ¿no? Incluso yo diría además, no solo le has llegado, sino que te has quedado, te has aportado, te has quedado con él y él contigo. Como escritor prolífico, eres una persona joven, has escrito muchísimos libros, 17, ¿no? Sí. Como lector, sobre todo en tu biblioteca, aquí estamos en tu casa, es espectacular. ¿Qué libro has regalado más y por qué? No sé decirte, porque yo he regalado muchos libros, pero tampoco soy muy insistente en los títulos.
Depende a quién se lo Hombre, regales. a mí un libro, tengo que decirlo de Umbral que le estudió tanto, que me enseñó tanto, pues podría decir que Mortero y Rosas es una maravilla, por ejemplo, lo saben ¿Perdona, muchos, ¿no? cuál? Mortero y Rosas, un gran libro, Sí. y yo reconozco. De Vázquez Figueroa, que son también maestros, pues, bueno, él dice que su mejor libro es Tuareg. A mí hay otros que me gustan mucho, me gusta mucho Ícaro, por ejemplo, me encanta, de él. Ícaro, sobre Jimmy Ángel, el piloto que descubrió el Santo del Ángel. Ajá. Pues ese libro es precioso, por ejemplo, y tiene muchos otros para disfrutar de la lectura. Entonces, no se me ocurre, a mí me gusta mucho, como te digo, regalar libros. Tampoco insisto, Ya. no sabía decirte. Sí. Bueno, ya te he puesto un par de ejemplos. Sí, no me has puesto un par de ejemplos, fantástico. Por ir un poco ya, pues bueno, finalizando la entrevista, Sí. me gustaría hacerte pues unas preguntas que siempre hago a todos mis entrevistados, ¿vale? Y una de ellas que siempre hago es, ¿hay algo que hayas aprendido con H en la entrevista? Que te has llevado en esta charla que hemos tenido, en esta hora y pico. Pues sí, porque me has hecho plantearme cosas que no me había planteado. Eso es lo mejor. Entonces, con tus preguntas, pues yo he podido autopreguntarme o autocuestionarme, mejor dicho, cosas. Entonces, eso es muy interesante. ¿Y a quién propondrías como potencial entrevistado en este podcast? ¿A quién te gustaría escuchar ser entrevistado en el futuro? Fíjate que tienes, porque tú tienes a muchos. Estoy pensando. No se me ocurre nada, porque yo conozco mucha gente, como te puedo imaginar, gente que conozco muchos escritores, incluso jóvenes, claro. o maduros, o sea que no sabría decirte. Bueno, puedes decir hasta famosos si quieres, ¿no? O sea, no es que vaya a entrevistarle, ojalá, sino, oye, por este formato y de esta manera de tal, me gustaría escuchar a esta persona. Estoy pensando. Sí. Estoy pensando. Bueno, si quieres, luego me lo dices y lo pongo en las notas del episodio, ¿me parece? Bueno, ya nos has contado tu proyecto, ¿no? Tu nuevo libro, ¿no? Que vas a lanzar en nada, ¿no? ¿Cuáles son tus próximos proyectos profesionales y personales cuáles estás más entusiasmado? Que se puedan contar, claro. Estoy pensando que... Bueno, voy a reeditar, si Dios quiere, una novela que se llama Confesión. Y es una novela que creo que es entrañable porque es un condenado a muerte y un amigo suyo de la infancia que es cura y que le va a ver al presidio, al castillo en el que está confinado, y digamos que recupera el tiempo perdido, será su adolescencia. Sí. Entonces, es una novela que ha gustado mucho a mucha gente y que me hace ilusión que se reedite. Bueno, Eduardo, ¿y hay algo más que quieras tratar o que desees añadir y que no sea muy fan el tintero? ¿Algo que te gustaría comentar sobre tu último libro, sobre otras cosas? ¿Alguna cosilla que quieras plantear? Pues nada, agradecerte mucho tu idea de esta entrevista y nada, que me ha alegrado volverte a ver, ¿no? Yo tengo muy buenos recuerdos tuyos de cuando jugamos al baloncesto en Montepríncipe, que eras un base muy bueno. Lo recuerdo yo era alero más bien. Sí. Y lo pasamos muy bien jugando al baloncesto, y yo creo que nos entendemos también en este terreno como nos entendíamos en el baloncesto. No, yo te agradezco un montón tu tiempo y te he de decir, pues ya te lo he dicho fuera de la entrevista, que me ha sorprendido muchísimo todo lo que he leído de ti. Y es un carrerón tremendo y que te deseo lo mejor. Y que te vaya bien. Para cerrar la entrevista, acabo con el maestro Fernando Sánchez Dragó. Decía en su libro El sendero de la mano izquierda, el mandamiento 170
Decía, vive cada minuto como si fuera el último de tu existencia. Y dejarás de hacer lo accidental y empezarás a hacer únicamente lo esencial. Así que muchas gracias por tu tiempo y por hacer lo esencial. Muchísimas gracias. Chao. Estamos viviendo este minuto como si fuese el último. Efectivamente. Espero que no sea el último. Gracias. Muchas Muchas gracias, César. Recuerda que puedes suscribirte en elaprendedor.com para no perderte ningún capítulo. Te espero en el próximo episodio con la próxima charla. Gracias y hasta la próxima.